Moody's informó que rebajó las calificaciones de 5 entidades bancarias: Scotiabank Perú, BCP, BBVA Perú, Interbank y el Banco de la Nación. Esto luego de la rebaja crediticia que, recordemos, ocurrió la semana pasada al país, al Perú, a Baa1 con perspectiva estable. En un comunicado, la agencia informó que en el caso del Banco de la Nación, por ejemplo, se rebajaron las calificaciones de depósitos de largo plazo en moneda local y extranjera de A3 a Baa1, y por el lado de Scotiabank, la rebaja es en las calificaciones de depósitos a largo plazo. ¿Cómo está pasando en las otras entidades financieras? Pues de igual manera también informó la agencia una rebaja en las calificaciones de riesgo de contraparte de las 5 entidades bancarias, las cuales pasaron de A3 a Baa1. El informe señala que la voluntad del gobierno de respaldar cualquiera de las obligaciones de estos bancos es limitado por su propia capacidad. Bien, para analizar esta calificación, o conocido también como downgrade, vamos a conversar inmediatamente con Jorge Carrillo Acosta. Él es experto en finanzas y además profesor de Pacífico Business School. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido a Economía para Todos. Buenas tardes, Valeria. Gracias por la invitación, como siempre. En principio, profesor, esto lo puede, digamos, se entiende como parte de esta baja calificación que le ha dado la agencia de riesgo al país. ¿Esa es una consecuencia de eso, la perspectiva que se tiene sobre estos 5 bancos locales? Definitivamente, totalmente relacionado, ¿no? Recuerda que a nivel país y por consecuencia a nivel empresa, las clasificadoras más importantes del mundo, que son Moody's, Standard & Poor's y Fitch, nos dan una nota, ¿no? Una calificación es como una nota en un examen, ¿no? Y hasta hace poco, Moody's nos daba la mejor nota. Teníamos, digamos, sobre una escala vigesimal de 0 al 20, teníamos 14, ¿no? Y nos ha bajado pues a 13 de nota, ¿no? Lo cual, claro, todavía sigue siendo aprobado, ¿no? Todavía tenemos el grado de inversión, que es como tener de 11 para arriba. Pero ya es una mala señal pues que nos bajen la nota. Y eso trae como consecuencia finalmente que es como si le bajaran la nota a la empresa donde uno trabaja. Entonces, a uno como trabajador de esa empresa también le bajan la nota porque dice, oye, tiene una relación también, en este caso, la empresa con el país, como si fuese un trabajador con su empresa, ¿no? Entonces, al haber bajado la calificación al Perú, eso pues trae como consecuencia que los principales bancos, los bancos que han mencionado son los 4 más grandes del Perú, más el Banco de la Nación, con mayor razón, también tienen menos probabilidad de cumplir con sus obligaciones. Y eso pues trae unas consecuencias negativas finalmente para los clientes, para los usuarios finales, los emprendedores y las personas. Ahora, a ese punto también quería llegar, porque claro, una de las consecuencias a largo plazo, quizá cuando hablamos de esta baja calificación que hizo Moody's al Perú con perspectiva estable, claro está, es que el empleo, porque justamente es el sector privado lo que genera un empleo formal, se vea aplazado, ¿no? Justamente en un contexto de pandemia. Ahora, la consecuencia cuando se le baja esa nota, para ponerlo en términos sencillos, a los bancos, estos grandes bancos, ¿cuál es el impacto, profesor, a los prestamistas, a los ahorristas a la hora de pagar los intereses, si lo podemos explicar? El impacto directo es el siguiente. Mira, los bancos captan depósitos, ¿no? Captan dinero para a su vez prestarlo, ¿no? Es como la materia prima, el dinero que reciben o que ellos consiguen para después prestarlo a las empresas y a las personas. Entonces, al bajar la calificación de estos bancos, a ellos les va a ser más caro obtener ese dinero. Porque cuando ellos salgan a pedirse prestado de bancos internacionales van a decir, oye, ¿qué nota tienes? Ah, bajaste de 14 a 13. Uy, no, mejor te cobro un poquito más caro porque eres más riesgoso como banco, digamos en este caso, al ser más riesgoso como país. Entonces, al encarecerse el dinero que los bancos reciben para después prestarlos, obviamente la consecuencia va a ser que el costo de los créditos, sobre todo los de largo plazo, va a ser más grande, ¿no? Es como que la materia prima se encarece, por lo tanto el producto final también se encarece. En consecuencia, las tasas de interés de los créditos de largo plazo, sobre todo los hipotecarios o los créditos empresariales para comprar pues, un local o maquinaria o una planta, o sea, los de largo plazo, van a encarecerse más rápido y al final va a encarecerse en realidad todo el tipo de créditos, desde créditos de consumo hasta pues, tarjetas de crédito, pasando por créditos empresariales. Ahora, y en el lado de los ahorristas, ¿cómo veríamos o traduciríamos este impacto?
Mira, en el lado de los ahorristas podría verse una pequeña ventaja, ¿no? Como ahora a los bancos locales les es más caro pedirse el prestado de bancos de afuera, de repente mirarán hacia adentro, ¿no? Y dirán, oye, mejor pagamos un poquito más a los ahorristas para obtener el dinero de adentro, ¿no? Dentro del país, de las personas o empresas que tienen liquidez. Entonces podría haber una pequeña alza de las tasas de los depósitos a plazo o de las cuentas CTS, por ejemplo, pero va a ser muy ligera, tampoco es que sea, pues, a ver, nuevamente, estamos aprobados, ¿no? De 14 hemos bajado a 13, pero no es que nos hayan jalado de nota. Entonces, hay una pequeña variación, pero tampoco después va a ser una variación muy grande, ¿no? Ahora, cuando usted hablaba, por ejemplo, del alza de los costos de los créditos, ¿eso se vería a mediano plazo, se vería de manera inmediata o de manera paulatina, profesor? Lo que pasa es que a esto hay que sumarle otras variables, Valeria, que han hecho que la tendencia sea incrementarse las tasas de interés de los créditos, ¿no? Por un lado, sí, tienes esta baja calificación, pero ya desde antes de la segunda vuelta, tomando la foto de ahora, en los últimos 3 meses, se ha apreciado pues una alza en las tasas de interés, sobre todo de los créditos hipotecarios y de los créditos de consumo. Por ejemplo, hace 3 meses, antes de la segunda vuelta, la primera semana de junio, digamos, la tasa de interés de los créditos hipotecarios en soles, en los bancos, estaba más o menos en 5.9% anual. En abril, mayo llegó incluso hasta 5.8, mínimos históricos, cuando antes de la pandemia estábamos en 2019 en 7%. Había bajado muchísimo. Pero ahora en la foto actual ya está superando incluso un promedio de 6.10% al año. O sea, ha pasado de 5.9 a 6.10% en 3 meses. Es un alza bastante considerable, tomando en cuenta pues, que son montos muy grandes y esas décimas pues, son un montón de plata. En el caso de créditos de consumo pasa lo mismo. La tasa antes de la segunda vuelta, la tasa promedio en créditos de consumo, que son aquellos para personas naturales que no son hipotecarios, préstamo de tarjeta de crédito, préstamo personal, crédito vehicular, el promedio estaba más o menos en 38% y ahora ya estamos alcanzando niveles de casi 40%. Entonces, se nota un incremento debido, sí, a lo de Moody's puede ser un factor, pero también a la incertidumbre política que trae como consecuencia un mayor riesgo, dado que hay más desempleo, o por lo menos el empleo no se reactiva tan rápido, a que las empresas tienen más riesgo de quebrar, y además considerando por último lo que ha hecho el Banco Central. Recuerda que el Banco Central está tomando algunas medidas para frenar la inyección de liquidez. Entonces, ha subido ligeramente su tasa de referencia de 0.25 a 0.50, que es la tasa a la cual el Banco Central presta a los bancos. Y también ha subido el encaje, o bueno, ha anunciado que va a subir el encaje progresivamente. Está en 4% en soles. Que quiere decir que los bancos, cuando ellos captan dinero, tienen que guardar un porcentaje en su caja fuerte o en una cuenta del Banco Central y no pueden prestar todo. Si el banco recibe 100 soles, solo puede prestar 96. Y entonces está subiendo ese encaje para que haya menos dinero que prestar y eso también encarece, exactamente, y eso también encarece el costo de crédito, ¿no? Hay varios factores que hacen que la tendencia sea al alza. Ahora, y en estos casos, profesor, ¿qué consejos le podríamos dar, apelando a que usted es un experto en materia de finanzas, qué consejos le podríamos dar a esas personas que estaban pensando quizá en los próximos meses sacar un crédito vehicular, un crédito para emprender, qué sé yo, algún negocio o pagar la primera cuota de la vivienda, el departamento, del terreno? Mira, recuerda que este incremento va a ser progresivo, no va a ser de un día para otro. Entonces, por ejemplo, si yo me pensaba comprar un departamento, podría aprovechar que todavía las tasas de interés se encuentran bajas. Como te comentaba, antes de la pandemia el promedio en soles, en hipotecarios, en bancos era 7% y ahora está en 6-10, todavía sigue siendo baja, ¿no? Aprovechar en tomar la decisión lo más pronto posible para que no me apliquen una tasa mayor, que es lo que se espera para los próximos meses, ¿no? Entonces, si tengo ya la decisión tomada, ya he hecho el análisis y sí, voy a acceder a un crédito hipotecario, un crédito vehicular, un crédito para mi negocio, como mencionas, de repente tomarlo lo más pronto posible para aprovechar que las tasas todavía no han subido de forma considerable, dado que la tendencia, nuevamente, por los aspectos que te comento, va a ser a que sigan subiendo. Ahora, ¿qué tan protagónico, profesor, es esto de la incertidumbre política, de este enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso de la República y de la poca claridad incluso que existe en la conformación del gabinete y todo lo que suele pasar? Porque a muchos se preguntarán, Valeria, ¿esto qué tiene que ver, ¿no? La política y la economía? De acuerdo al informe de Moody's, sí hay cierta relación y cierta cuota de responsabilidad, por así decirlo. ¿También sucede en el tema de los bancos? Totalmente, o sea, el entorno político está afectando la economía y lo vemos pues en el incremento pues, de muchos precios como el gas, el pollo, el aceite, el pan, ¿no? La gasolina, la electricidad. Se nota
que la incertidumbre política nos está pegando en la economía. Y de hecho ese ha sido el principal factor por el cual Moody's nos ha bajado la nota. Nos han dicho, mira, te voy a bajar de 14 a 13 por el entorno político, que no permite hacer una política, unas políticas de gobierno muy claras hacia el largo plazo. Ahora, lo bueno, entre comillas, por lo cual no te jalo de nota, es que tienes un buen manejo fiscal. Es decir, tienes un manejo responsable de tus ingresos y gastos. No estás gastando mucho más de tus ingresos, un poquito más nada más, ¿no? Pero sí, también lo dice Moody's, hay mucho riesgo, ¿no? Ahorita nos han dado el beneficio de la duda, digámoslo así, ¿no? Claro. Y podría empeorar esta calificación, podrían bajarnos la nota, sobre todo sobre todo si insistimos en el tema, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente y si se agrava el déficit fiscal, que es la diferencia entre lo que el país gasta y lo que el país obtiene como recaudación. Entonces, si ese déficit va en aumento, también podría ser menor la nota, tanto para el país como para las empresas más importantes, como en este caso los bancos más grandes, ¿no? Ahora, sumo dos factores adicionales para el análisis de este tema, profesor, porque de acuerdo a un informe del Banco Central de Reserva, justamente apuntaba que la banca iba a endurecer las condiciones para prestar los créditos a todas las empresas, ¿no? Eso también va a afectar el tema del empleo, teniendo en cuenta que son las MIPES, esas pequeñas empresas de 1 a 10 trabajadores, qué sé yo, los que son los motores del sector de trabajo. Definitivamente, la banca está hoy día mucho más cuidadosa antes de otorgarle un crédito a una empresa, a un emprendedor o a una familia. Recuerda además, Valeria, que según datos de la misma SBS, de las 54 entidades financieras tradicionales, entre bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales y pymes, que son 54 en el Perú, 29, o sea, más de la mitad, vienen generando pérdidas en lo que va del año. Entonces, ¿y por qué? Básicamente por el mayor riesgo, ¿no? Ahora, nuevamente, la crisis económica hace que el desempleo pueda ir incrementándose o no se recupere el empleo de la misma calidad que antes y puede haber empresas con mayor riesgo de quiebre. Entonces, las entidades financieras perciben más riesgo en otorgar un préstamo hoy día y por lo tanto están endureciendo sus políticas, están soltando con mucho menos facilidad líneas de crédito a emprendedores o a personas incluso. Y para entonces, ver con lupa. Exactamente. Nuevamente, una suma de factores, ¿no? Mayor riesgo, mayor costo del dinero por el tema del encaje, por el tema de la tasa de referencia, por el tema del financiamiento externo a través de estas calificaciones, este downgrade que ha hecho Moody's. Entonces, hay una serie de factores, además considerando, si quieres otro aspecto más, Valeria, las entidades financieras también tienen, por ejemplo, gastos en dólares. Y al aumentar el tipo de cambio, aumenta, por ejemplo, el alquiler de muchas agencias que están hechas en dólares, aumenta el alquiler o el mantenimiento de sus sistemas, que muchas veces son de afuera y están en dólares. Entonces, también el tipo de cambio influye en el costo de las entidades financieras y eso se va a trasladar a los clientes con mayores tasas y mayores restricciones al crédito. Carísimo, profesor, muchísimas gracias por su tiempo y por explicarnos este tema para muchos quizá complejo, pero importante para analizar porque es un universo con varias aristas, ¿no? La banca, los prestamistas y quienes también ahí aportan al sistema financiero en temas de ahorro. Muchísimas gracias, profesor Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas y además docente de Pacífico Business School. Nosotros hacemos una pausa, no se mueva, regresamos con más aquí en Economía para Todos.